Amigos, pues ahora me da mucho gusto tener aquí como invitado al doctor Francisco Tomás Rodríguez Covarrubias. Él es especialista de urología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Hospital Salvador Subirán, mejor conocido como el Hospital de Nutrición. Yo particularmente, doctor, le tengo mucho agradecimiento a ese hospital y además lo respeto mucho. Ahí estuvo mi padre y me queda muy clara la práctica de nivel de hospital que es el Hospital de Nutrición. De verdad, muchas felicidades de todos modos desde aquí. Y No, al contrario, muchas gracias, Claudia. Gracias por la invitación y el espacio. Y por el otro lado también, actualmente, te voy a hablar de tú, doctor, si me permites, que eres muy Claro, joven, eres secretario claro. de Educación de la Sociedad Mexicana de Urología. Así es. Y mira, doctor Francisco, me di a la tarea porque noviembre es el mes de la salud masculina y aunque ahorita ya pasaron unos días, siento que el hombre es por naturaleza el que se queja menos. No sé si porque todas las mujeres tenemos un poquito de hipocondriacas, doctor, o de latositas, o yo no sé, pero o porque nos dan de alguna manera esta parte de cuidarnos y darnos prioridad, ¿no? Y la verdad es que siento que el hombre se queja poco, se manifiesta poco en cuanto a dolencias. Digo, no a una edad avanzada, pero me refiero cuando la gente es más joven. Y esta enfermedad de la que vamos a hablar es del cáncer de testículo. Me llamó la atención cuando leía que es una enfermedad propiamente de gente joven, entre los 15 y 35 más o menos, ¿verdad? Me Así gustaría es. que me explique usted. Sí, adelante, adelante. No, lo que quería comentar, Claudia, es que lo preocupante del cáncer de testículo es precisamente que afecta a varones jóvenes. Cualquier otro cáncer del organismo, más allá de si es de hombre o de mujer, Ajá. generalmente se manifiesta después de los 50 o después de los 60 años, pero la peculiaridad del cáncer de testículo es que afecta a muchachos jóvenes, Ujú. incluso antes de los 20 años. Entonces, eso es lo preocupante de esta enfermedad. Porque a los 15 yo creo que un niño no sabe ni cómo tocarse o cómo, digo, realmente está descubriendo su sexualidad, ¿no? Me imagino que hay que ser como muy precisos en qué hacer. Nada más, bueno, decir rápidamente a manera de poner arriba de la mesa, bueno, los testículos son dos glándulas que están en una bolsa llamada escroto. Ellos producen espermas y testosterona, que es una hormona, ¿no? Platíquenos, ¿cómo se da este cáncer de testículo, doctor? Generalmente esto se asocia a un factor de riesgo muy claro, muy importante, que se llama criptorquidia. La criptorquidia quiere decir que los testículos no descienden a su lugar, como tú lo indicaste, Claudia, ubicado en la bolsa llamada escroto, Ajá. sino que se quedan detenidos adentro del abdomen. Es decir, cuando los testículos, en la etapa en la que el bebé se está formando en el vientre materno, los testículos están muy arriba, cerca de donde tenemos los riñones, arriba en el abdomen. Y conforme el bebé en el útero, en la matriz materna, va creciendo el bebé, los testículos van bajando lentamente para que al momento del nacimiento Ujú. esos testículos ya se encuentren en la bolsita escrotal. En algunos niños, por algunos factores externos al niño, puede ser cuestiones de la mamá, alguna herencia, algunos factores ambientales o genéticos, los testículos se quedan, llamémosle, atorados. Ok. Y el hecho de que se queden atoraditos y no lleguen hasta el Ajá. escroto, hasta abajo, hasta la bolsita, favorece que en el futuro, es decir, después de la adolescencia, obviamente ya que el niño va creciendo, Ujú. ese tejido de los testículos sufra algún daño en el proceso de no haber bajado correctamente y de ahí degenere en un tumor maligno o canceroso. Esa es la causa principal. Porque he visto, por ejemplo, yo por ahí tuve un sobrino que en su momento no le bajó uno cuando nació y entiendo le hicieron una especie de cirugía donde se lo bajaron y después, bueno, parece que no tuvo mayor problema. Eso también sucede, ¿verdad? No necesariamente porque no Sí, baja el testículo les va a dar cáncer, ¿verdad? o sea, no es una norma que a Ajá. todos los que no les bajó el testículo les vaya a dar cáncer, pero Sí. esos niños que no les baja Ajá. tienen que estar en constante vigilancia toda su adolescencia, porque algunos de esos niños precisamente son los que más riesgo tienen de tener cáncer en los testículos. Qué importante. Ahora, entiendo que hay dos tipos de cáncer de ovario y uno es más, de ovario, perdóneme, de testículo, la costumbre, y uno es más invasivo que el otro, ¿no? No, en general, de los dos tipos que hay, tienen nombres médicos. Uno es Ajá. seminoma y el otro es no seminoma. Ajá. Ambos pueden tener un comportamiento agresivo. Ok. Simplemente lo que es importante es detectarlos a tiempo, porque dentro de todos los tumores del organismo, el cáncer de testículo es de los que si se detectan a tiempo, tienen una posibilidad de curación de más del 95%. Es decir, es una enfermedad que puede llegar a ser muy devastadora, pero paradójicamente, si se detecta a tiempo,
tiene muy buen pronóstico. Entonces, por eso la insistencia de que los padres estén al pendiente de que sus hijos no tengan esta situación y que si la tienen, los ayuden y los orienten para detectarse a tiempo y llevarlos con el médico de manera oportuna. A ver, doctor, también leía y veía aquí en todo lo que investigué que hay que tocarse tal cual, como nosotros nos lo piden con los senos, en las mujeres. También es con 3 dedos, incluso hay muchas formas ahí en internet donde lo pueden ver. ¿Qué es lo que se tiene que sentir? Porque yo leía ahí que tenías que sentirlo como la punta de la nariz, que esa es más o menos la textura, que tiene que estar lisa. A ver, platíqueme un poquito de esto. Así es, como cotidiana o vulgarmente lo decimos, pues los testículos tienen una forma ovoidea, tienen una forma más o menos Un huevo. como un huevito, y la consistencia, no hay una consistencia totalmente normal, pero sí para que se den cuenta los papás, debe ser igual de blanda que la punta de la nariz. Okay. Si los testículos de un joven, de un adolescente o un adulto joven tienen una forma diferente a la de un huevito o tienen una consistencia demasiado dura que podría acercarse, digamos, a la de un nudillo o alguna otra estructura dura del cuerpo, como podrían ser los pómulos. Si esa es la consistencia, quiere decir que hay algo que no está bien. Otra cosa. O sea, que se sintiera, digamos, como un huesito. Como que, perdón, como que se sintiera como un huesito. Como una piedra, ándale, como un hueso de aguacate, o sea, sí, comparando con cosas que comemos, si esto adquiere la consistencia de un hueso de aguacate o algo similar, no es normal. Y la otra es que no debe haber dolor. Generalmente los adolescentes, pues porque están despertando, como tú bien decías, a la cuestión sexual o porque juegan deportes de contacto, ocasionalmente pueden tener dolor por un golpe, un balonazo, pero un dolor crónico, eso es un dato de alarma que no debe persistir. Y obviamente el aumento de tamaño tampoco. O sea, un testículo que empieza a crecer paulatinamente no es normal. Y los adolescentes muchas veces tienen pena de decirle a la mamá, porque pues siendo un adolescente, mamá es del sexo contrario, y el papá a veces es un papá que los puede regañar o que no los comprende, etcétera. Entonces, hay muchos miedos en los adolescentes que limitan la comunicación con los padres. Entonces, hay que estar muy al pendiente de ello. Ahora, se vería muy claramente la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? O sea, no necesariamente porque te dé cáncer en un testículo te va a dar en el otro. No necesariamente, solo el 5 a 10% de los chicos tienen tumores en ambos testículos. La mayoría solo lo tienen uno y la diferencia es muy notoria, tanto en la consistencia como en la forma, incluso el peso. Los jóvenes sienten que el testículo que está afectado o dañado pesa más. Entonces ese es otro dato. Y ahorita que hablaba de deportes, doctor, me vino a la mente porque yo he oído muchas veces que si ciclistas, que si se lastiman. ¿Hay algún deporte que realmente pueda lastimar los testículos? Directamente como para ocasionar cáncer, no. A veces lo que se ha demostrado es que los jóvenes o adultos que hacen algún tipo de ejercicio, por ejemplo, jugar fútbol, recibir un balonazo, darse un golpe en una bicicleta, no se habían percatado de que tenían un problema hasta que se dieron el golpe. Y al tener el golpe se tocan y ven algo diferente y eso es lo que genera que acudan a atención, pero que en sí el golpe genere cáncer, definitivamente no. Sí puede ser que en un deporte de contacto, artes marciales o cosas así, el testículo se rompa, sangre, se lastime, pero no necesariamente quiere decir que eso va a ocasionar cáncer. ¿Se llega a romper un testículo tal cual? Sí, ante un golpe muy fuerte, una caída, digamos, sobre un tubo de bicicleta, una patada muy fuerte, un accidente en motocicleta, sí el testículo puede fragmentarse. ¿Y ahí qué posibilidades hay? Es decir, estaba yo leyendo por ahí que me llamó mucho la atención, ¿hasta dónde llega, digo, hoy en día la ciencia? Porque, ¿qué se le puede hacer? Pierdes el testículo, quiero pensar que con uno pueden tener hijos, como en el caso de los ovarios, ¿sí? Sí, digamos, se trata de que ante un accidente grave se preserve los órganos, en este caso, por ejemplo, testículos, lo más que se pueda, pero si ya esto también pone en riesgo la vida o la salud del paciente, pues sí hay que hacerlo y algunos varones con un solo testículo pueden tener hijos, pueden tener una vida sexual normal. Ok. Otra cosa, doctor, de la exploración, ¿qué le puede decir a la gente joven? Si alguien nos ve que sea gente joven por el horario de este programa,
Pues que lo hagan sin pena, ¿no? Digo, ya Claro. lo vemos de una manera muy natural en el tema de las mujeres. Y antes, ¿se acuerda? Era como mito, cómo decirlo y cómo explico. Digo, tal cual, todos tenemos las mismas cosas, ¿no? Dependiendo del sexo. Entonces, ¿qué decirles? ¿Cómo se pueden tocar? Es una muy buena pregunta, Claudia. Yo creo que aquí lo principal, y gracias a ustedes, los medios de comunicación, por darnos estos espacios, porque lo primero es romper los tabús Sí, y quedarnos con la idea de que la salud es algo, como tú bien dijiste, normal, algo que todos vivimos. Entonces, lo primero es no estarse tocando diariamente, porque también estarse tocando de manera muy frecuente no nos va a permitir percatarnos de algún cambio. diferencia, Entonces, lo claro. que se recomienda es generalmente para los jóvenes, sobre todo los adolescentes o adultos muy jóvenes, Ujú, explorarse una vez al mes o cada 2 meses de ok, manera muy cuidadosa, de manera gentil, que no se lastimen, sí, pero sí palpar la totalidad del testículo, o sea, dar, digamos, sí, con 3 o 4 yemas de los dedos, dar la vuelta al testículo, tocarlos completamente en toda su integridad ujú, y comparar uno con otro. En cuestiones, por ejemplo, de cáncer de mama en las mujeres o en cáncer testicular en los jóvenes varones, ujú, lo útil es que hay 2 órganos para comparar uno con otro. claro, Entonces, como decíamos hace unos instantes, como es muy raro que los dos estén afectados por el mismo problema, ujú, siempre va a haber uno que esté normal, por llamarle de alguna ya, manera, que sirva para comparar y darnos cuenta cuál es el que no está bien. claro. Entonces, es lo más importante. Oiga, doctor, y también en el caso del tratamiento, en caso de que salga positivo alguien con cáncer, como usted bien decía, si es a tiempo es de los más nobles, no me gusta la palabra, pero pues lo es de algún modo, porque puede ser tremendo o puede ser fácil de curar. Bueno, no fácil, ¿verdad? Con quimioterapias o qué es lo que se hace. Sí, como se ha comentado en otros foros, y seguramente tú lo sabes, Claudia, y algunos de tus oyentes, los tumores en general se clasifican en 4 etapas, sea Ajá, de cualquier órgano. Entonces, el testículo no es la excepción. Y el cáncer de testículo en etapa 1 y etapa 2, con la operación para retirar el testículo que está afectado, ajá, y quimioterapia, tiene una posibilidad de curación del 98-99%. muy En alto. etapa 3 y en etapa 4 Ujú, puede ser que también con cirugía y radiaciones y quimioterapia un poco más fuerte que las que se dan en etapa 1 y en etapa 2, se cure cerca del 80% de los pacientes. Entonces, en cualquiera de las 4 etapas, lo ideal es hacia la etapa 3 o a la 4, pero incluso en esas últimas ajá, las posibilidades son muy buenas. Lo más importante en la actualidad y con la medicina moderna es que los pacientes sean atendidos por un equipo de varios especialistas, que en el argot médico le llamamos medicina multidisciplinaria, es decir, un urólogo, un oncólogo y un especialista en radioterapia. Y entre los tres, tomar las decisiones, orientar a los papás y al paciente para ir dando el mejor tratamiento, para individualizarlo. Es decir, no podemos tratar a todos como si fuera una receta de cocina, claro. pero sí hay cosas que entre varios especialistas se pueden ir decidiendo. Ahora, en el caso de un joven ya un poco más grande, ¿afectaría su vida sexual post tratamiento o no? Sí, sí, lamentablemente en algunos pacientes Ujú, el cáncer de testículo puede ir acompañado de cierto riesgo de infertilidad. No es una norma, ajá. pero sí algunos pacientes, por haber padecido cáncer de testículo, pueden ver disminuidas sus posibilidades de tener hijos. Esa es una realidad Pero que hay podrían, que perdón, comentar. antes del tratamiento podrían en un banco, a lo mejor, no sé si me ocurre, de semen, guardar ahí los De hecho, es espermas. lo que actualmente se recomienda, que Ajá, se almacene un poco de semen para que en el futuro, si el paciente quiere tener hijos, pues tenga sus propias células, pero aún así hay algunos varones que ya de por sí no pueden tener hijos y se asume, se atribuye a que esto ya es parte también del problema del cáncer de testículo, que reduce la fertilidad. Igual, no es una regla, ujú. pero algunos puede ser que ya desde antes de haber recibido cualquier quimio, cualquier cirugía, ya tengan disminuida su fertilidad. Oye, doctor, y esta sí, la verdad, se la tengo que hacer también, la tengo una gran curiosidad, porque cuando a una mujer le extirpan un seno, psicológicamente tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Por todo lo que está asociado, ¿no? Además de que es muy visible. Claro. Pero afortunadamente existen las prótesis. Entiendo que también debe haber prótesis para testículo,
¿Qué tanto le puede afectar a una persona que le extraigan un testículo? Porque además ahí hay una carga pues, de machismo que tiene que ver también con estos dos huevos, tal cual, que son tan naturales y tan parte como esta mano, ¿no? Pero entiendo que Claro. tiene una connotación ahí tremenda, ¿no? Sí, desde luego que el impacto psicológico puede ser importante, pero es muy importante el acompañamiento de los padres, de la familia, del médico. Y bueno, obviamente siempre que es factible, colocamos una prótesis testicular para que el impacto en Menor, cuanto a cuestión estética y claro, visual no sea tan severo para el joven. claro. Entonces, sí, indudablemente el acompañamiento de la familia es crucial para evitar un impacto psicológico mayor. ¿Uno de cada cuántos le da, doctor, más o menos? Gente joven. Pues la proporción es variable, pero puede ser uno de cada 50, uno de cada 100 jóvenes mexicanos puede llegar a tener cáncer de testículo. Afortunadamente no es de los más comunes, Ya, pero repito, por ser una edad joven. tan impactante, unos son jóvenes que ya están en una etapa reproductiva de su Sí, vida, reproductiva no solo en la cuestión de hijos, sino que ya son muchachos que están en la universidad, activos. están Ah, empezando a trabajar, ujú. pues el impacto obviamente tiene muchas aristas, entonces sí es una enfermedad a la que hay que ponerle mucha atención. Hay muchas fundaciones que están contribuyendo a que se cree conciencia en estas enfermedades. Creo que es un momento muy oportuno, como tú bien lo mencionaste al principio. Oiga, Doc, y finalmente, ¿por qué duele tanto? A ver, todas las mujeres sabemos que les duele muchísimo, ¿no? Y si a nosotros nos pegan en un seno, también nos duele muchísimo. Pero yo quisiera de repente a veces pensar, si yo lo pudiera equiparar como mujer, por qué duele tanto y como qué lo puedo yo equiparar? ¿Como que a mí me peguen en un seno o como cómo duele? Sí, de hecho, algo que es muy importante resaltar aquí es que el dolor como tal Ujú. no es una de las características primordiales del cáncer de testículo. De hecho, se Ok, supone que solo el 10 a 15% de los muchachos que tienen cáncer de testículo tienen dolor. ¿Qué ok. quiere decir? Que 8 o 7 a 8 de cada 10 puede ser que no tengan dolor, sino hasta que ya está muy avanzado el problema. Entonces, Ahora, ¿por más bien qué? fijarse en lo que usted decía, ¿no? De la forma y Así de es, la la textura. forma, Ok, el tamaño y ok, la consistencia. ok. Pero muchos no necesariamente tienen dolor. Y Ujú. la pregunta de por qué los testículos duelen tanto, porque los testículos están rodeados de varias capas que nosotros en cuestión médica o anatómica le llamamos túnicas, Ajá. que cuando algo adentro del testículo aumenta de tamaño, ya sea por inflamación o por sangrado interno después de un golpe, cuando esas túnicas que rodean al testículo se estiran, Ujú. esas capas que cubren al testículo tienen mucha inervación, es decir, tienen muchos pequeños nerviecitos que detectan esos cambios de tamaño y de inflamación. Entonces, eso genera mucho dolor. Por eso son Sensibilidad. tan sensibles, Ajá. de manera que tienen una sensibilidad similar, por ejemplo, a la de los riñones. Cuando un riñón se tapa o Sí. se infecta por una piedra, se tapa, se infecta. Al haber una piedra, el riñón muchísimo. Y es el caso similar al del testículo, cuando se hincha el testículo y esas capas o telitas que lo recubren se Ujú. estiran, pues generan muchísimo dolor. O Entonces esa sea, es la razón de que sean órganos tan sensibles. y equiparable a una mujer, digo, para considerarlo, doctor, porque luego uno nos ve ahí agachados y dice, pues, ¿qué te pasó? Como que no podemos comprender la magnitud, No, ¿no? aquí es, quizá, no, sí, no se puede comparar porque, pues, no, quizá no está comprobado científicamente, pero las mujeres normalmente pueden tener un poco más de tolerancia al Ok, dolor. Un ejemplo, pues, popular que tenemos es que cuando una mujer está por dar a luz a un sí, sí, bebé, aguanta lo que sí, sea sí, de dolor. En cambio, un hombre, a lo mejor con un golpecito, un tallón, un raspón en un brazo, ya estamos en lágrimas, ¿no? Entonces, no es comparable porque sí, ya el lo umbral entiendo. y la tolerancia que tenemos al dolor podría ser diferente, ¿no? La verdad, no sé si esté científicamente comprobado, pero pues son percepciones diferentes de un estímulo doloroso. Pues por eso hay que apapacharlos mucho, doctor, porque la Así verdad, es. casi luego no se quejan. Así que Sí, bueno, qué bueno darles espacio. Y hay muchos temas con usted, doctor. Si me permite, te voy a estar molestando, doctor Francisco con del gusto. Hospital de Nutrición. Te agradezco mucho Con que hayas gusto, tomado Claudia. este Zoom.
Y A pronto la nos orden. estamos escuchando, ¿eh? Otra vez. Claro ¿va? que sí. Gracias, Claro que un sí. abrazo. Bye, bye. Igualmente, saludos. Gracias, doctor. Bye, bye.